dice: la educación de la conciencia moral que hace a todo hombre capaz de juzgar y de discernir los modos adecuados para realizarse según su verdad original. Se convierte así en una exigencia prioritaria e irrenunciable. Fíjense que hace unos par de horas o minutos estaba hablando con un compañero, un amigo, y precisamente estábamos tocando este tema, ¿no? Que ahora parece que estamos viviendo en una temporada, en una época un poco incómoda, porque al parecer hemos caído en el comodismo, ¿sí? Es decir, el cristiano ahora ya no quiere emplear algo que se llama conciencia, ya no la quiere utilizar. Sí, de la misma manera, al parecer, pues los consagrados parece que tenemos culpa, Parece que tenemos culpa nosotros como consagrados, porque nos parece más fácil presentarles lo más facilito, no enseñarles a utilizar la conciencia, a saber discernir, a saber analizar a través de un juicio, de un verdadero juicio, no solamente crítica. Es decir, pues que si ustedes, no sé si se han dado cuenta, la verdad, pero a través de una enseñanza dentro de la iglesia, pues normalmente lo que se utiliza para el pueblo es algo sencillo, algo práctico. No, esto no se lo muestres porque la gente no va a entender. Nada más dale lo más sencillo. No, dale unas oraciones para que ahí él vaya leyendo. No, no le des textos complicados porque la gente no entiende. ¿Cómo no va a entender si son personas humanas? ¿Cómo no van a entender si están capacitados, son capaces, son natos, pues nacieron con conciencia, con juicio, para poder analizar aquello que el Señor me puede presentar como instrumento, como material, como medio, para poder formar mi conciencia? ¿A qué le llamo formar la conciencia? A todo lo contrario de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Una falta de formación en la conciencia. Hoy todo, perdónenme la palabra, hoy todo nos tragamos, ¿sí? Hoy el mundo nos presenta muchas corrientes, muchas ideologías, muchas maneras de pensar, y todo lo aceptamos, todo lo hacemos nuestro. Y eso es lo que, de alguna otra manera, forma un gran obstáculo para poder conocer, como normalmente se le conoce en el idioma bíblico, para conocer la verdad, es decir, para conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque es precisamente uno de estos mayores obstáculos también y malos alimentos con lo que estamos precisamente nutriendo a nuestra familia y a nuestros matrimonios de hoy en día, alimentándolos con sectarismos, alimentándolos con otras corrientes ideológicas, alimentándolos con falsas filosofías. Y por ahí ciertas personas me preguntaban: Fred, ¿pero qué diferencia tiene, no? ¿Qué diferencia tiene que yo acude a la santería, que yo acude a la brujería, que acude a Dios? Pues de todas formas, mi único objetivo es estar bien, ¿no? Yo lo único que les decía era: claro que hay diferencia, porque siempre, absolutamente siempre, lo que son sectas, ideologías u otros tipos de corriente que no tengan nada que ver con los valores cristianos, siempre te van a presentar bienes materiales. Siempre. A diferencia de Cristo, que te va a presentar siempre la salvación. O sea, nada que ver si te das cuenta, ¿sí? Que te acerques a Cristo porque quieres sanarte, porque quieres curarte, porque quieres solucionar tu problema, bueno, esa es tu perspectiva, pero no es la perspectiva de Cristo. Cristo no quiere que estés con Él nada más para que sanes, quiere que estés con Él para que te salves. Es distinto, ¿sí? Muy distinto. Y que a través de la perseverancia en Él, es decir, perseverancia me refiero lucha constante de todos los días, renunciando al pecado, batallando ahí, ¿verdad? ¿Cómo batallamos en que no caigamos en tentación, en que ya caí, me tengo que confesar? En eso me refiero, en una perseverancia, en una lucha constante, insistente. Es precisamente a través de esa perseverancia cuando podemos ir madurando, ¿sí? ¿Cuántas de las veces le hacemos el feo a las adversidades? Obviamente, pues somos seres humanos.
sentimos, nos duele, nos da coraje, todo, ¿sí? Nos enfada, no nos agrada, no es apetecible, ¿verdad? La pérdida de un ser querido, una enfermedad, que el esposo o la esposa ya me cayó gordo, que no quiere cambiar, no se acerca a Dios, en fin, cuántos problemas y adversidades, de los cuales pues forman parte de la vida. No significa que Dios te haya castigado o que el enemigo ya se enseñó contigo, no, es parte de la vida, ¿sí? Aquí el problema es cuando yo no estoy preparado y le saco la vuelta, ¿no? Es decir, actúo de una manera inmadura, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no es apetecible, por lo tanto, le saco la vuelta por el camino más corto, el camino que me presente una pronta solución. Y optando por ese camino, pues nunca vamos a crecer en la fe, nunca vamos a madurar, nunca vamos a tener un encuentro personal con Cristo, jamás. Para tener un encuentro personal con Cristo es necesario abandonar el comodismo, ¿sí? Ahí donde estás bien sentadito, bien cómodo, necesitamos abandonar ese puesto por utilizar a través de nuestras manos, de nuestro propio caminar, de nuestro propio movimiento, ¿sí? Es decir, que haya una intención, que haya una participación también tuya, no solamente de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros? Pues si Dios quiere, ¿verdad? No, pues ay Dios, que me eche la mano. Pues sí, pero pues también tú échale ganitas, ¿no? También tú tienes que moverte, tienes que poner de tu parte, tiene que haber disposición. No solamente se lo dejes todo a Dios. Claro que hace falta para este caminar cristiano, pues no solamente ¿cómo se le puede decir? Un asombro de lo grandioso que es nuestro Dios. Claro que tenemos que asombrarnos y claro, por esta parte nunca vamos a dejar de asombrarnos de lo que Dios hace en la vida de cada hombre, sino que también tiene que ver tu participación, pues a ver, ¿con qué vas a participar? ¿De qué manera vas a actuar? ¿Sí? ¿Cómo le haces para poder colaborar con Dios en este maravilloso proyecto de salvación? Porque no solamente es dejárselo todo a Él. Entonces va de la mano un buen compromiso. Ay, caramba, ya sé que fallo en esto. Ya sé que a través de este camino voy a caer en el mismo pecado. Caramba, pues manos a la obra. Es hora de trabajar. ¿Trabajar en qué o en quién? En nuestra persona. Pensamos que trabajar se refiere a hacer obras de caridad allá afuera, que me vean, ir a participar más en mi parroquia, que tiene que ver. Pero eso es, ¿cómo te diré? Eso es consecuencia de ¿qué cosa? De trabajar principalmente en nuestra persona. Si este último que acabo de mencionar, si trabajar principalmente en mi persona lo tengo hasta el último, olvídate. Porque eso no es consecuencia, no puede ser consecuencia. Eso es a lo primero que Dios nos llama, a cambiar, a que haya un cambio notable. Y cuando me refiero a un cambio notable, no me estoy refiriendo necesariamente que los demás lo tengan que ver, sino que los demás puedan inspirarse a través de ello, ¿sí? O más bien que necesariamente tú tengas que darlo a notar, ¿sí? No, sino que los demás a través de tu vida cotidiana puedan apreciarlo, puedan asombrarse también de las maravillas de Cristo a través de tu persona. Entonces, pues, imagínate, todo esto por esta palabrita que mencionan en este párrafo. Falta una formación en la conciencia, ¿sí? Falta una formación en la conciencia. Falta que trabajemos, mira, aquí, ¿sí? ¿Cuántas de las veces, vuelvo a repetir, caemos mucho en el comodismo? Pues hay que me enseñen, ahí está el programita, yo aquí bien sentado, no sé qué documento, por ejemplo ahorita, no sé qué documento está leyendo, todo se oye bonito, ¿sí? ¿Cuántas veces vamos a cursos, eventos que realiza nuestra parroquia? Y cuando participamos, entre comillas participamos, vamos sin instrumentos, vamos sin nada, ¿sí? Por más que dicen, va a haber un evento, tal fecha, tráiganse Biblia, cuaderno, no llevamos nada, absolutamente nada. Y te aseguro que no es porque no lo tengas, sino porque no lo sabes usar, te da miedo usarlo. Por ejemplo, la Biblia, ¿sí? Eso es un riesgo tremendo. Hay que perderle el miedo, lo que he dicho siempre, ¿no? A través de un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que aprendieron a manejar. ¿Cómo le hicieron para aprender a manejar? ¿Acaso te sentaste en una banca y miraste cómo manejaban los demás? No, te aseguro que no. Te aseguro que había necesidad de que te subieras al carro, aunque sea de copiloto, pero ya estar dentro del carro.
Y una vez avanzando en ese proceso de maduración, de crecimiento y aprendizaje, pues un día ibas a estar allí en ese asiento principal del chofer, tomado, ¿verdad?, del volante, y empezar a practicar, ¿sí? Entonces es lo mismo en la fe, es lo mismo en la conciencia cristiana, en los valores cristianos, en mi relación con Cristo, pues es lo mismo. Hay que subirse al carro, hay que practicar, no solamente hay que ver, pues hay que me enseñen, ¿no? No, pues qué fácil, qué comodismo, ¿sí? Pensando que de arriba me va a caer la formación madura. No, claro que no. Hay que emplear de manera práctica, ¿sí?, nuestra conciencia. Hay que emplearla, hay que usarla, porque no creo que Cristo nos los haya dado de adorno, ¿verdad? Yo creo que tú eres capaz de muchas cosas de comprender, solo que a veces entra el miedo, ¿verdad? Ay, no, es que esta palabrita no la entiendo, pues búscala. Hoy tantas, ¿cómo se dice? Tantas herramientas que tenemos, ¿no? A través de internet. Buscamos cualquier cosa en internet, menos aquello que de verdad nos forme la conciencia. Entonces, por eso el Señor, cuando habla de repente a nuestras vidas personales, pues no le entendemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrando una conciencia sin uso. Estamos acostumbrando a que, perdónenme la expresión o el ejemplo tan tonto, pero así siento que de repente estamos, como cuando la mamá, y perdón lo asqueroso que se escucha, ¿no? Cuando la mamá le mastica el alimento al niño porque no lo puede pasar. Pues así parece, ¿no? Ya queremos acostumbrarnos a que ahí los padrecitos, los religiosos, los seminaristas nos mastiquen el alimento para que dámelo sencillo, ¿no? Y con imágenes, porque si no, no le entiendo. No, ¿cómo vamos a caer en eso? Debemos de salir de ese comodismo. Debemos de formar esa conciencia, porque Dios nos ha hecho capaces de ello. Y créeme, no solamente por naturaleza humana, porque hay una participación divina. Hay una participación divina que nos lo ha permitido desde ese bellísimo sacramento del bautismo. Se llama Espíritu Santo, quien nos ayuda, fíjate bien lo que acabo de decir, no es que tú lo vayas a hacer solo, nos va a ayudar el Espíritu Santo a formar esta conciencia. Entonces sí es importante, ¿no? Sí es importante, caramba, están leyendo este documento, ¿cómo se llama? Ahorita lo busco, lo empiezo a leer, no le entendí esta palabra, pues hazte una lista de palabras que no entiendes y búscalas, a ver qué significan. Vas a comprender perfectamente, ¿sí? No solamente nos quedemos, ¿verdad?, con esa falta de trabajo y solamente en un comodismo donde todo se me dé, ¿sí? Que normalmente los adultos, ¿sí o no?, se quejan de los adolescentes. Ay, ustedes que todo quieren que se les dé y no trabajan y no se hacen responsables, cuando somos lo mismo ante Cristo, ¿no? Muchas de las veces. Y ya siendo adultos es lo peor. Entonces, pues yo creo que aquí vale la pena, vale la pena ejercitar esa conciencia. Si quieres empezar a comprender lo que Dios te quiere inspirar, te quiere manifestar a través de cualquier medio, de cualquier instrumento, ¿sí? Y no caer, ¿verdad?, a la hora de la hora, en ese momento fuerte y doloroso, en una adversidad, responder inmaduramente, sentarnos a llorar y quejarnos, Señor, porque yo, pues claro, caemos normalmente en ello, porque vuelvo a repetir, no formamos la conciencia. Entonces imagínate, pues creo que ya entendemos la manera de actuar de muchos matrimonios de hoy, ¿no? O de muchas familias que se quejan de todo, no aportan nada, es que esto y el otro. Fíjate, te voy a poner un ejemplo bien breve de una queja muy simple y sencilla, que no lo hago para justificarnos, pero sí para formar la conciencia, ¿no? Sí o no, se siente muy feo, se siente muy desagradable cuando llegas a alguna parroquia, por ejemplo, y quieres que el sacerdote atienda a tu familiar enfermo. Entonces, imagínate que tu familiar ya está en las últimas, ¿no? Está en las últimas consecuencias, ya está en los últimos momentos de su vida, y pues te urge que un sacerdote vaya a atenderle. ¿Cuántas de las veces no nos hemos topado con esta realidad? Llegas a la parroquia, no hay muchos que atiendan, y el que te atiende te dice, no puedo, ¿sí? O la secretaria te dice, ¿sabes qué? No hay ningún sacerdote. ¿Y cuántas de las veces hemos pasado por parroquias y parroquias? Casi visitamos la parroquia de tu ciudad o de todo el país en donde te encuentres y no encuentras sacerdote, no encuentras nada más, no. Y eso te desespera.
¿Y cuántas de las veces caemos en desesperación y en el enojo? Ay, pues es que él no fue a atender a mi enfermo, que quién sabe qué. Pero yo me preguntaría, si de verdad tuvieras una conciencia formada, yo creo que más bien la pregunta cambiaría, ¿sí? Yo la formularía de manera distinta. ¿Y por qué no mejor? ¿Y por qué no mejor tu enfermito tuvo el tiempo suficiente para prepararse para ese momento? ¿Y por qué no mejor, en vez de echarle la culpa al sacerdote, no aprovecharon el momento, ¿verdad? Para que, de verdad, en el tiempo que sí estuvo con salud, llegara a un sincero arrepentimiento. ¿Por qué esperarnos al último momento? ¿Sí? No hay necesidad de esperarnos al último momento. Oye, no es la culpa de los sacerdotes si no te preparaste en un largo tiempo, ¿no? Y te quieres preparar ya estando en los últimos momentos, pues no se vale. Claro, hay misericordia, por supuesto que sí, el Señor asiste. Pero voy al caso, ¿no? A este tema de la falta de formación de la conciencia. Solemos quejarnos cuando somos inmaduros, en la conciencia, en la fe, en la espiritualidad, en mi religiosidad, en mi relación con Dios. Soy inmaduro. ¿Por qué? Porque me estoy quejando y no estoy abriendo el panorama. Claro, en ese momento sé que, hablando de este tema en específico, cuando hay una enfermedad, cuando hay una enfermedad sobre todo terminal de por medio, claro que se junta todo, ¿no? Y quieres que ya en ese momento, ¿no?, se le conceda el perdón de sus pecados, pero qué hecho tan lamentable, ¿no?, de llegar a ese punto. En fin, creo que, vuelvo a repetir, a través de este ejemplo podemos comprender esta falta de formación en la conciencia. Si tuviéramos una conciencia formada, no habría necesidad, ¿sí?, de quejarnos, de patalear, de chillar, ¿sí?, sino más bien de agradecer a Dios, de pedir a Dios, de permanecer en Dios, ¿sí? Señor, yo sé que me asistirás providencialmente con algún sacerdote. Eso se llama fe. Eso se llama tener confianza en tu Dios, ¿sí? Entonces, hay necesidad, pues, de formar la conciencia de los matrimonios y de las familias. Hay importancia en eso, por supuesto que sí. Falta muchísimo, ¿sí? Espero ustedes no se estén dejando guiar por lo que diga medio mundo, ¿sí?, y se dejen guiar realmente por la verdad, a la luz del Espíritu Santo, por supuesto. Seguimos con el texto y nos dice, es la alianza con la sabiduría divina la que debe ser más profundamente reconstituida en la cultura actual. De tal sabiduría todo hombre ha sido hecho partícipe por el mismo gesto creador de Dios, y es únicamente en la fidelidad a esta alianza como las familias de hoy estarán en condiciones de influir positivamente en la construcción de un mundo más justo y más fraterno. Lo que les decía hace unos momentos. O sea, no lo vas a hacer por tu cuenta, no lo vas a hacer nada más porque lo que dije hace unos momentos. Sí, es uno de los primeros pasos, darte cuenta que eres capaz de ello porque está en tu naturaleza humana, que tengas juicio, raciocinio. Pero ya estará por allí la asistencia del Espíritu Santo, que hace un 99%, ¿no? Claro, ese 1%, pues la verdad que sí ayuda, porque a ese 1% yo le suelo llamar disposición. Sí, es que lo primero es disposición, porque si tú no quieres, el Señor respeta y dice, bueno, pues no quieres comprender de esta manera, no quieres dejarte formar, no quieres dejarte guiar por el Espíritu Santo, pues si no quieres, no te puedo forzar. El Señor nos regala, o sea, de hecho eso fue uno de los elementos por el cual Él vino, darnos una libertad incondicional. O sea, ¿no quieres seguir al Señor? No te obliga, ¿sí? ¿Quieres vivir en vida de pecado? Pues adelante, no te obliga, ¿sí?, a que lo sigas, a que te arrepientas. Te invita, eso sí, constantemente te invita. Y te espera, eso es lo más bonito, ¿no? Deja de bonito, lo lleno de sentido. Que te esté esperando con los brazos abiertos y con un amor que, de verdad te lo puedo asegurar, es un amor que en tu vida has experimentado ese tipo de amor. En tu vida, ¿sí? Entonces, vale más que la pena, vale la vida misma. Vamos con el punto número 9 y nos dice lo siguiente: gradualidad y conversión. Con este yo creo que terminamos el primer párrafo, con este párrafo del punto número 9, para antes de que se me haga un poquito más tarde y pueda alcanzar a leer las intenciones. Dice, gradualidad y conversión.
punto número 9. A la injusticia originada por el pecado, que ha penetrado profundamente también en las estructuras del mundo de hoy y que con frecuencia pone obstáculos a la familia en la plena realización de sí misma y de sus derechos fundamentales. Debemos oponernos todos con una conversión de la mente y del corazón. Hago una pausa porque es importante aquí. Fíjense bien, vamos a leer detenidamente. A la injusticia originada por el pecado. Está hablando del pecado, ¿sí? Está hablando como una injusticia, como un obstáculo. O sea, el pecado es un obstáculo. El pecado es una injusticia. El pecado es algo que atenta, que acecha, que agrava, que mancha, ¿sí? Que enferma la mente y el corazón, ¿sí? Y luego nos dice que ha penetrado profundamente también en las estructuras del mundo de hoy y con frecuencia, fíjense bien, pone obstáculos a la familia, ¿sí? En la plena realización de sí misma. ¿Cuál será la plena realización de la familia, por ejemplo? ¿Cuál será? Pues no puede ser nada más que Cristo, ¿sí? No puede ser nada ni nadie más que Cristo. La plena realización del hombre no puede ser más que encontrar a Cristo, ¿sí? Esa es su plena realización, porque Cristo es el amor, es así tal cual lo dice la Biblia. No estoy mintiendo ni estoy editando algunas palabras, no. La Biblia emplea el verbo es, el verbo ser o estar, es afirmación completa en toda su totalidad. Cristo es el amor, ¿sí? Entonces, imagínate, pues, mayor y plena realización para el hombre, claro que es Cristo, ¿sí? Igual para el matrimonio cristiano. Y luego dice, y de sus derechos fundamentales debemos oponernos. Fíjate bien cómo lo emplea aquí San Juan Pablo II. Debemos oponernos todos con una conversión, ¿sí? Oponernos. ¿Con qué nos vamos a oponer? ¿Cuál es la herramienta para oponernos ante el pecado? La conversión. Me arrepiento sinceramente, ¿sí? Me arrepiento de haber pecado. Basta esa disponibilidad con esas palabras tan bellas de me arrepiento para que el Señor te abrace con todo su amor, ¿sí? Para que el Señor te dé la más cordial bienvenida al estado de gracia, a la plenitud, a esa realización plena del hombre, de la familia, del matrimonio, ¿sí? Basta con tu intención sincera y recta. Me arrepiento, no quiero volver a pecar, ¿sí? ¿Cuántas de las veces, pues, está esa oportunidad, ¿no? Y lamentablemente la desperdiciamos, que es precisamente el sacramento de la confesión. Y luego nos dice, siguiendo a Cristo crucificado en la renuncia al propio egoísmo, ¿sí? Renuncia al propio egoísmo. Semejante conversión no podrá dejar de ejercer una influencia beneficiosa y renovadora, incluso en las estructuras de la sociedad. Es decir, una vez que empieza en marcha esta familia a renovarse en su fe, en su fidelidad con Cristo, y este renovarse me estoy refiriendo con este mismo proceso que acabo de mencionar, sincero arrepentimiento, es decir, una buena conversión, para abrazar al verdadero amor que es Cristo en esta plena realización a través del sacramento de la confesión. Fíjate, todo eso se realiza cada vez que te confiesas. Una renovación, abrazas el nuevo amor, un amor que no es comparado con ningún otro amor de esta vida terrena, con ningún otro bien temporal, sino es aquel que te conforta, es aquel que te ayuda a continuar adelante, una fuerza, pues podríamos llamarla inclusive sobrenatural, que no es tuya, sino es de Cristo, ¿sí? De esa divinidad, y que te ayuda a seguir avanzando, a permanecer con Él. Y yo creo que aprovechando este último párrafo y comentario que acabo de hacer, yo te invitaría que aproveches para el día de mañana, de verdad. Sí, o sea, imagínate, vuelvo a repetir, opciones Cristo nos da, ¿sí? Oportunidades nos da. Y una oportunidad, yo te lo puedo asegurar, es el día de mañana. Porque mañana puedes volverte a encontrar con Él en esa reconciliación, es decir, en ese sacramento de la confesión. Confiésate, acércate al estado de gracia, pide perdón en el nombre de Jesús a las personas
que has ofendido, que has herido y lastimado, y perdona a los que te han herido, ofendido y lastimado. Reconcíliate con Cristo y reconcíliate ya. Suelta ese rencor, esa soberbia. Reconcíliate con tu prójimo, porque no puede ser que un cristiano el día de hoy solamente ¿cómo les podría llamar? Solamente se conforme, esa es la palabra, solamente se conforme con hacer unos rezos por la mañana sin confesarse, sin comulgar, sin escuchar la palabra. No puede ser eso, no entra, porque para entrar al reino de los cielos no basta ser bueno, no basta hacer la caridad. Tiene y es importante, es necesario que el cristiano se alimente, ¿sí?